Hola alumnos de primer año, bueno, acá vamos a demostrar cómo se multiplica fracciones. En este caso tenemos en forma algebraica, lo voy a explicar y después paso a explicarlo en forma numérica. En este caso tenemos A sobre B, como se lee, ¿sí? El A es numerador, B es denominador, que está multiplicándose con C sobre D. C es numerador, D es denominador. ¿Cómo vamos a multiplicar estas dos fracciones que aparecen de esta manera? Distintamente si esto es de igual denominador o distinto denominador, se va a multiplicar siempre de la misma manera. Vamos a poner la barra fraccionaria y las multiplicaciones se va a hacer de la siguiente manera. Todo lo que sea numerador va a pasar multiplicándose entre los mismos, A por C. Y todo lo que es denominador va a pasar multiplicándose entre ellos, B por D. Y termina ahí. Ahora lo voy a explicar en forma numérica. Acá tenemos dos ejemplos de fracciones. Tenemos 2 tercios por 5 cuartos. Numeradores 2 y el 5, denominadores 3 y 4. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar la fracción resultante de ellos? Va a quedar 2 por 5, que son los numeradores multiplicándose, sobre 3 por 4. ¿Cómo terminamos esta fracción? Con los resultados o el producto de ellos. 2 por 5, ¿cuánto va a ser? 10. Sobre 3 por 4, que va a ser 12. Aquí no nos olvidemos que tenemos un 10 y un 12, que son múltiplos de la tabla del 2. Como son múltiplos de la tabla del 2, se puede simplificar dividiéndolo tanto el numerador como el denominador por esa tabla en la cual perteneces. En este caso por 2. Nos va a quedar 10 dividido 2, 5, y 12 dividido 2 es 6. Y la fracción resultante es 5 sextos. Hola chicos, bueno, seguimos con la profesora Nancy de primer año. Voy a explicar entonces la división entre fracciones. Tenemos la siguiente fracción: A sobre B dividido C sobre D. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos A sobre B, es el primer factor, y segundo factor vamos a llamarlo el C sobre D. Este es el segundo factor. Lo vamos a llamar de esa manera porque en una división, ¿sí?, tenemos primer factor A sobre B, segundo factor C sobre D, y no vamos a terminar con una división entre las fracciones. Vamos a terminar y lo vamos a transformar en una multiplicación entre las fracciones. Pero para demostrar que estamos haciendo una multiplicación, que estamos haciendo una división, esa multiplicación la vamos a advertir en el segundo factor que hicimos algo, ¿sí? En el segundo factor dice C sobre D. Como aparece acá C sobre D y la división se va a transformar en multiplicación, esta segunda fracción lo vamos a invertir. Nos va a quedar el D arriba y el C abajo. Eso es invertir, ¿sí? El D, que es denominador, va a pasar en el numerador y el numerador va a pasar en el denominador. Así lo vamos a estar especificando. Bien, como vemos en esta parte, lo que está en rojo, fíjense que yo bajo una flechita y le estoy indicando que se transformó en multiplicación, que la división no va a terminar como división, sino que se transforma en multiplicación, y el segundo factor, lo que hice acá, que está en rojo, lo invertí. El D va a pasar arriba en la parte del numerador y el C va a pasar en la parte del denominador. ¿Qué sucede en esta parte? Bueno, es como la parte que yo expliqué de la multiplicación. Se va a multiplicar lo de arriba con lo de arriba, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Nos va a quedar de esta manera: A por D sobre B por C. Bien, ¿cómo se resuelve? Como explicamos recién, ¿sí? Se va a resolver la multiplicación entre ellos
sobre la multiplicación de los denominadores. Y ahí lo terminamos. Siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos dos fracciones, 5/4 dividido 1/2. Lo que acabamos de decir es que esta división no va a terminar como división, va a terminar como multiplicación. Por lo tanto, el segundo factor, que es 1/2, lo vamos a invertir. Nos va a quedar 5/4. Y acá voy a demostrar que esta división se va a transformar en multiplicación y esta fracción, el segundo factor, lo vamos a invertir. El 2 pasa arriba como un numerador porque antes estaba como denominador y el 1 va a pasar como denominador porque antes estaba como numerador. Acá procedemos como lo que expliqué en la multiplicación. Vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y allí buscamos el resultado final, que va a ser 10/4. Ojo y no se olviden de que 10/4 pertenece a la tabla del 2, por lo tanto se puede dividir a ambas expresiones, a ambos números, por la misma tabla. En este caso me va a quedar 10 dividido 2, 5, 4 dividido 2 es 2. Y nos va a quedar de esta manera. Una fracción que es 5/2. Voy a proceder ahora a explicar operaciones combinadas con fracción. Bueno, tenemos las siguientes operaciones combinadas con fracciones. Lo primero que tenemos que hacer es siempre separar en términos. Se separa en términos en más y en menos. Por lo tanto, lo separo de esta manera. ¿Qué significa separar en términos? Significa que debajo de esta montañita que estoy indicando acá, voy a tener que proceder primero a multiplicar o dividir. Depende del signo que me aparezca. En este caso aparece una multiplicación. En este otro caso separé con el más. ¿Sí? Siempre se separa en términos en más y en menos. Lo vuelvo a repetir. En esta segunda montañita aparece una división. Vamos a proceder como expliqué anteriormente. Esta es una operación combinadas con fracciones, por lo tanto voy a empezar a resolver el primer término, ¿sí? Acá en este caso expliqué anteriormente que los denominadores, en este caso es 2 por 2, se van a multiplicar entre sí y los numeradores se van a multiplicar entre sí, ¿sí? Acá seguimos con una suma porque vamos a bajar, vamos a utilizar los renglones hacia abajo, no como un trencito, ¿sí? Se utilizan los renglones hacia abajo. Y en este caso hay una división. ¿Qué dijimos? Que las divisiones no terminan como división. Van a seguir como una multiplicación, pero lo voy a indicar con el segundo factor, que es lo que hice, ¿sí? En este segundo factor tenemos 1/2. Por lo tanto, lo invertimos, nos va a quedar 2/1, ¿sí? Acá pongo una pausa. Este 1 puede estar como que no, pero es necesario que esté, así ustedes se dan cuenta más o menos cómo vamos haciendo la cuenta. Hacemos esta siguiente operación, 3 por 5, 15, sobre 4, más 3 por 2, 6, sobre 1, porque hay un 1 escondido, hay un 1 fantasmita acá, ¿sí? Hay un 1 escondido, 1 por 1, 1. En realidad este es el número entero 6, ¿sí? Perdón, número natural o entero, bueno, el número natural 6. Acá tenemos que sacar denominador común, ¿sí? Como expliqué en los casos anteriores, podemos hacer la ley de la mariposa, entre comillas, se va a llamar de esa manera, que hacemos 1 por 15 y 4 por 6 y ponemos los resultados, ¿sí? O buscamos en la tabla del 4 y en la tabla de 1 cuál es el denominador entre ellos y ello va a ser el 4, ¿sí? En este caso es 1 por 15, 15, más 4 por 6, 24 y ponemos el resultado acá. Vamos a operar. Lo que nos queda es una suma entre 15 y 24, ¿sí? Como aparece en la flechita, lo estoy siguiendo en este costadito. 15 más 24, 4 más 5, 9, 3 más 1, perdón, 2 más 1 es 3,
eso es lo que quise decir, sobre 4. Se puede simplificar entre ambos. El 39 no pertenece a ninguna tabla que pertenezca igual que el 4. Por lo tanto, nos va a quedar 39 cuartos. Y ahí terminó nuestra operación combinada. Vamos a recordar algo, cómo pasar un número decimal, como aparece de esta manera, a fracción, porque en algunos de los casos de las operaciones combinadas puede ser que me aparezca un decimal de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner todo el número que aparece acá sin la coma. Sin la coma es el 804. Sobre, y acá es donde me freno. Voy a contar cuántos decimales tiene esta expresión. Vamos a contar. 1, 2. Tiene 2 decimales. Va a ser la cantidad de ceros detrás del 1 que va a aparecer en este caso, ¿sí? ¿Cuánto dijimos? Hay 1, 2. 2 decimales. Va a ser la cantidad de ceros que va a acompañar al 1. Por lo tanto, este decimal se va a transformar en la siguiente fracción, 804 dividido 100. Tenemos el 804 sobre 100. 804 es múltiplo de 4 y 100 es múltiplo de 4, ¿sí? Por lo tanto, se puede simplificar o reducir esta expresión. Me va a quedar 804 dividido 4 es 201 sobre 25. Como no se puede seguir simplificando, lo vamos a terminar acá esta fracción. Ahora vamos a pasar a la siguiente fracción que aparece acá. Lo vamos a poner como fracción, perdón. Este es un decimal, 16,2. Bien, analicemos. ¿Cuántos decimales tiene esta expresión? Tiene un solo decimal. Por lo tanto, va a ser la cantidad de ceros que voy a poner en el denominador. En este caso vamos a transcribir todo el número completo, 162, sin coma, sin punto, sin nada, 162. Bien, ¿cuántos decimales tenemos? Después de la coma, ¿cuántos decimales tenemos? 1. Por lo tanto, va a ser la cantidad de cero que vamos a poner acá. ¿Cuánto cero es? Si tenemos un solo decimal, uno solo. Y va a ser el que va a seguirle al 1. Por lo tanto, me va a quedar 162 sobre 10. 162 dividido 2 nos va a quedar 81 y 10 dividido 2 es 5 y lo terminamos ahí a la fracción.